Señora Gladys Aristizábal, bienvenida a Más Allá de lo que vemos. Un gusto contar con usted, un honor tener a una mujer coordinadora de mesa distrital de participación, una lideresa defensora de los derechos humanos, consejera distrital de paz de la defensa de los derechos de la mujer, mujer colombiana, amiga ya de este programa, recomendada por muchísimas personas que dijeron usted tiene que entrevistar a esta mujer porque como ella, ninguna. Señora Gladys, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, como yo, muchísimas más. No, para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes, poder como este ratico, esta experiencia y pues poder contribuir en un poco, pues como en un momento más ameno y más lejos de la realidad que saca uno para estar acá un ratito. Señora Gladys, bueno, hablar con usted es hablar de Red Nacional de Mujeres, es hablar de Pacto Social por las Víctimas de Colombia, es hablar de múltiples espacios. Cuando uno busca de usted en Internet, cuando uno empieza a leer, es una cosa que lleva a la otra, a otro documento y a otro documento, porque usted, más allá de ser una mujer víctima del conflicto colombiano, es una profesional y defensora de los derechos humanos. Es hoy por hoy una mujer muy importante que tiene muchos testimonios y muchas cosas que decir y por eso usted está acá. Por eso usted hoy pertenece ya al panel de invitados de Más Allá de lo que vemos y quiero comenzar esta entrevista, pues creo que usted es de Pensilvania, Caldas. Tengo entendido pues de que usted se trasladó a Bogotá, entonces quiero que me cuente un poquito, un contexto, porque hoy por hoy, más allá de lo que vemos, se conectan muchísimas personas que no son colombianos, muchísimas personas que no viven en este país. Entonces, cuando se tienen estos temas tan complejos, quiero ir ubicando primero a las personas en un contexto país. Cuénteme ese traslado de Pensilvania, Caldas, ¿qué hacía usted como mujer en Pensilvania para ser hoy esa mujer que usted representa en Bogotá? Bueno, digamos que en la historia de la vida de cada persona hay una memoria y a veces digamos que esas memorias son selectivas, digamos que eh, la historia en el territorio donde uno nace, donde crece, donde en algún momento, por una u otra razón, sale de ese territorio, es entrar en un desarraigo, en una pérdida de cultura, en una pérdida de la familia, de lo cultural, de ese amor paternal y terrenal que es nuestra tierrita. Y digamos que todo esto deja muchas repercusiones en nuestra vida, donde en algún momento nos toca dividir la vida en dos, se nos parte en dos porque hay ese rastro de la huella que de una u otra manera se vive en el territorio, se vive en la familia y pues tú no andas con un letrero diciendo me pasó esto o no, simplemente sabemos que hay un conflicto armado, que hay unos hechos, que hay unos grupos al margen de la ley que de una u otra manera tú te ves involucrado en muchas experiencias y en muchas historias que son difícil vivir y difícil inclusive contar y difícil salir de ellas también. Señora Gladys, ya cuando usted pasa a ser víctima eh, y usted ya pues vive toda esta experiencia y usted se convierte hoy por hoy en una lideresa con tanta fuerza y con tanta responsabilidad que representa a tantas personas o a tantas mujeres que como usted tuvo que dejar su territorio y empezar desde cero en otra ciudad. Le pregunto, ¿cómo puede la víctima del conflicto armado ir documentando su caso y sistematizar toda esa información, ir sistematizando el paso a paso de su proceso legal desde que sale de su territorio
hasta que de alguna u otra forma se ve reconocida como víctima por parte del Estado y de alguna u otra forma es remunerada por algo. ¿Cómo ir sistematizando esta información para poder demostrar en algún momento ante el Estado y decir, veas que yo pasé por esto, por esto, por esto, yo estuve aquí, aquí, aquí? ¿Cómo ir organizando toda esa información? Bueno, yo creo que los diferentes impactos que le deja a uno los hechos victimizantes en el conflicto armado en Colombia, digamos que van marcando nuestras vidas, nuestra piel, nuestros momentos. Yo desafortunadamente tuve la experiencia desde que trabajaba con el CISBEN, recorriendo cada uno de los territorios en mi municipio, encontrarse uno con los grupos armados. Nos tocó la toma de Arboleda Caldas en el 2000, donde aún tengo secuelas todavía de esos días que estuvimos allí retenidos por el Frente 47 de las FARC y de todo lo demás que vino después de esa retención y vivir la toma de un municipio, de un corregimiento como esa Arboleda, donde estuve trabajando y la gente era tan linda, tan especial. Tú llegabas y es como si llegaras más que a tu casa, te atendían, y uno saber que luego a la distancia, a pocos metros, sentía cómo sonaban eh, los fusiles, las balas, cómo sonaban cuando explotaban las bombas, cuando los cilindros gas hacían esos impactos. Para mí fue muy difícil. Para mí pasó muchísimo tiempo de que pudiera como normalizar el tema de ese ruido en mi cabeza. Yo pasaron 15, 20 días y todavía sentía esas explosiones en mi cabeza cuando el agua caía. Y también como todo lo que quería decir y gritar en ese momento cuando estábamos allá, que en ese entonces estaba mi hermano, la esposa de mi hermano, el hijo mayor de mi hermano, mi hija mayor y mi persona, digamos todos involucrados en ese momento. Y para uno es muy difícil verse imposibilitado con tanta gente armada a un lado de uno. Y tú piensas, un enfrentamiento, llega la policía, llega el ejército y pues uno está ahí en el medio, puede salir de la peor manera. Y todo eso, callar todo eso, a mí me trajo consecuencias grandes y aún sigo sufriendo porque a mí me dieron unos nódulos en la garganta y cuando empezaron a salir, que se me empezó a ir la voz, el otorrinolaringólogo me decía, tú sufriste un shock o sufriste algo, que me pareció muy buen profesional porque logramos descubrir que eso es a causa de esas cosas que tú quieres decir o que tú quieres gritar y te las tragas, como decimos popularmente. Y es así como todas esas afectaciones y todo lo que uno vive, luego llegan los paramilitares a nuestro territorio y ver tantos vejámenes por una disputa de territorial contra la guerrilla y la guerrilla contra ellos, y donde finalmente es la población civil la que queda en medio. Una cosa es narrarle, otra cosa es vivirla, otra cosa es contarla y otra cosa es asimilar todo lo que pasa allí. Mucha gente se fue del pueblo huyendo porque no se podía vivir, porque las amenazas, la extorsión, el secuestro, todo lo que implica el conflicto armado, de una u otra manera marca la vida de las personas. Y vivir con miedo es vivir muy horrible. Nosotros, algo que me impactó mucho fue estábamos haciendo el baby shower a mi cuñada, que iba a tener gemelos, mellizos, perdón. Y la guerrilla hizo un hostigamiento desde las montañas de mi pueblo, y el miedo fue pavoroso. O sea, todo el mundo corría al baño a meterse debajo las camas, perdón, por las calles la gente corría, y pues no hubo el impacto de la agresión guerrillera dentro del pueblo, pero sí, digamos que lo psicológico de sentir que se iban a meter o que nadie podía salir del pueblo. Luego llegan los paramilitares y asesinan uno de los primeros comerciantes en el territorio. De rodillas frente al pueblo es complicado. O sea, es muy difícil sentir y la impotencia de cómo uno primero decía, yo me acuerdo que mi mamá decía, por allá está, ¿cómo era que? Mi mamá le tenía un nombre a la guerrilla diferente. Mi mamá decía, por allá están
los Chulavitas o algo así, mi mamá decía, por allá están lejos, ¿sí? Pero cuando ya llegan al territorio y te tocan, es otra historia. Uno nunca piensa que eso le va a pasar. Ahora existe la Comisión de la Verdad, existe un informe donde narra y donde están todos los testimonios de ustedes, las víctimas. Pero antes, ¿dónde ustedes podían leer el testimonio de muchas otras personas? ¿Dónde ustedes antes, con quién se sentaban y decían, vea, esto fue lo que a mí me pasó, yo sé lo que me pasó, pero ¿a quién podían ustedes preguntarle por qué les pasó? Bueno, yo creo que desde el mismo hecho que pasan las cosas, con la almohada inicialmente, y eso que ni los pensamientos a veces los podía tener uno porque eh, cuando a ti te secuestran un ser querido, te lo retienen, así sea 2, 3 días, mientras que pagas el rescate y tú vives todas esas horas sola, cuando llevas el rescate y no te lo entregan porque no llevaste toda la plata, cuando tienes que inventar por la ausencia de esa persona, porque no puedes decir nada, porque tú estás sometida por la familia, porque tu padre sale todos los días hacia la finca o porque tu hermano sale todos los días al territorio y tienes que callar esa verdad, uno aprende a guardar, a callar y a no, a como si la vida fuera normal, solo que llega un momento donde explota todo y que ya se te sale de las manos porque toda esta serie de cosas producen un final muy triste. Cuando solo sales por proteger tu vida, cuando alguien te dice tienes que huir porque tú eres testigo y nos puede enseñar el proceso, cuando eso me acuerdo tanto que era, comienza el proceso de la SAUC de Ramón Izaza, y me dicen tienes que irte porque su proceso puede, no, la orden es matarte, pero eh, ¿cómo evitar que te matemos? Es huir, ¿sí? Es un momento de decir, tienes que irte porque la orden es asesinarte. O, o tienes que solucionar la forma de nunca decir lo que pasó acá. Es muy difícil cuando uno habla, es muy difícil contar esa verdad porque se ha puesto incluso en duda la verdad de las víctimas del conflicto armado. A veces escucha uno que se dice las verdaderas víctimas y para mí que vivimos tantas experiencias y escuchamos de nuestras amigas, de nuestras vecinas, historias tan duras con los paramilitares, con la guerrilla, secuestros, con el mismo Estado, las mismas fuerzas del Estado que debían de cuidarnos, verlos aliados con los unos o con los otros, para uno es muy difícil volver a creer en esas instituciones que desafortunadamente un día defraudaron la confianza en ellos y en uno, porque yo creo que cuando nuestros impuestos se pagan esos sueldos a ellos, ellos ya tienen un deber moral, ético para proteger a su población. Y en algún momento uno perder esa confianza es muy difícil. Y eso es lo que se ha tratado como con este sistema que quedó en el acuerdo de paz, esa verdad, esa justicia, para poder que no haya repetición y se pueda contar esa verdad. Verdad que hoy en día, vuelvo y lo digo, se pone en duda porque quien ve la guerra por televisión o desde su zona de confort, es muy difícil creer que narran las víctimas pasó en nuestro país. Escuchar, yo tuve el privilegio de trabajar con el PACCIVI, atención a víctimas del conflicto armado en atención psicosocial, y eso me permitió muchísimo sanar y conocer otra historia, porque uno vive allá antes de la guerra como Caperucita Roja. Solamente una amiga mía que está asilada en el exterior nos traía esa historia y nos decía, eh, uno vive como Caperucita Roja, encerrada allá recogiendo sus huevos, extrayendo la leche, etcétera, etcétera, hasta que llega el lobo de la guerra. Y desafortunadamente así
pasó y pasa en muchas familias de nuestro país. Una historia muy difícil de asimilar, de empoderar, porque esto es prohibido. Esto no pasó, incluso la misma ley 1448, mientras que hicimos el trabajo en su exigibilidad y que naciera la ley 1448, que digamos recoge la ley 387 de 97, es difícil porque siempre se decía que en Colombia no habían desplazados, que va, en Colombia no, solamente hay inmigrantes de un lugar a otro, pero aquí en Colombia no hay guerra. Y qué difícil es las personas que lo han perdido todo, que tuvieron que dejar su territorio, su vida allí, su proyecto de vida abruptamente interrumpido, las mujeres que perdieron sus hijos, sus esposos, y tantas cosas que hay en nombre del conflicto armado, en el nombre de acabar una guerra con otra guerra. Es muy cruel para Colombia que le ha tocado desafortunadamente este capítulo tan doloroso. Y en Colombia es más fácil hablar de guerra que de paz. Nos cuesta muchísimo encontrar esa respuesta que el camino. Yo creo que la gran mayoría de las víctimas en Colombia le apostamos al sí. Para nosotras fue de lágrimas saber que ganó un no, que fue tan difícil que otros eligieran realmente por esos territorios donde vivieron la guerra y que por eso mismo le apostaban a que no hubiese más odios, no más guerra, no más violencia, no más muerte de los más vulnerables, porque quien finalmente le pone el pecho a las balas son los hijos de los campesinos, son los que no tienen derecho a la educación, son los que donde uno escucha, pero por ejemplo, algo muy álgido, es que una ambulancia no pudo pasar por el paro, no estoy justificando los paros, porque eso trae consecuencias, pero de una u otra manera en Colombia, si no se levanta la voz, si no se para uno de frente, si no se para la exigibilidad de los derechos vilmente vulnerados, pasa de como una ambulancia y los medios de comunicación han olvidado su ética la gran mayoría de los medios de comunicación, su ética de cómo informar acertadamente sin generar y sin dividir más el país. Es que una ambulancia no pudo pasar porque el bloqueo tapó y una mujer muere y muere su bebé o muere su bebé. Y mi pregunta es, ¿por qué en el territorio donde vive esta mujer no hay hospitales, no hay profesionales, no hay un centro que pueda atender a esta mujer y no tenga que arriesgar su vida en miles de instancias para poder ser atendida? Eso también es violencia. Para mí el conflicto armado tiene muchas aristas y muchas miradas fuera del tema del sonido de las balas, de la guerra, de los muertos. Creo que aquí hay factores que influyen igualmente. No se necesita un arma para hacer la guerra. Hoy en día se necesita un micrófono inclusive para dañar a otra persona. Es tú me preguntabas cómo vive uno, cómo escucha y cuenta esa verdad. Para mí es de esa manera. Y eso hoy, después de 15 años de trabajo como defensora de derechos humanos. ¿Por qué? Porque sentí mis derechos vulnerados, porque uno en un territorio vive normal, con sus deudas, con sus propósitos de vida, con su trabajo, con el amor por lo que haces, con una ética, con un trabajo, como seres humanos con los mayores errores del mundo, porque somos seres humanos. Pero en esa vivencia, en ese bregar a salir adelante, tú vives muchas cosas y te juzgan. Y muchas veces uno escucha cosas que uno dice, Dios mío, si algún día supieran cuánto lloraste 2, 3 noches porque tu pareja no venía, porque estaba en manos de la guerrilla, porque te tocó entregarlo todo en un momento y saber que esa pareja tuvo otros compañeros allí. Nosotros tuvimos un vecino que inclusive ya murió en la finca y él estuvo con mi compañero retenido y solamente nosotros, las dos familias, sabíamos qué había pasado. Y las dos familias, junto con su esposa, sabíamos cómo había sido ellos, por qué se fueron para la finca un día y no llegaron en la noche. Y digamos que todo eso te hace protagonista, dueño de esa verdad, que no hay verdad absoluta,
pero tienes un derecho por haberlo perdido todo en algún momento y llevar un estigma inclusive de por qué haber salido del territorio. Señora Gladys, Señor. usted mencionó, mencionó a unas instituciones y dijo algo muy importante y fue sentirse ignorada, decepcionada, sentirse frustrada por estas instituciones, ¿cierto? Cuando hacemos referencia a esas instituciones, ¿cómo ellas, esas instituciones, con este trabajo, digamos que deficiente, a medias, que trabajo que todavía hace falta pulir mucho, porque ya que usted dice eso, hace ese comentario de las instituciones, recuerdo cuando, por ejemplo, conversé en una entrevista con la comisionada Alejandra Miller y Alejandra Miller me dijo que a pesar de todo el trabajo que ya se ha hecho, no se ha logrado parar la guerra en Colombia, no ha cesado la guerra en Colombia. Entonces, ese trabajo todavía no está culminado de alguna u otra forma. Entonces, cuando hablamos de estas instituciones, ¿cómo medir el alcance y los procesos en temas de mujeres dentro del conflicto armado en Colombia? Bueno, yo creo que en mi experiencia lo hago basado en el auto 092 del 2008, eh, donde la Corte identifica a través de numerales tutelas que salen de la sentencia T025, donde la Corte a través de esas tutelas empieza a identificar ese daño, esa violencia exacerbada en la vida de las mujeres. Las mujeres históricamente hemos sido y cómo el conflicto armado exacerba esa vida, esa violencia en la vida y en el cuerpo de las mujeres. Y es aquí que la Corte le dice que debe crear 13 programas específicos para atender a las mujeres víctimas del conflicto armado. Identifica 18 facetas de género, 10 riesgos de género, dicta 4 órdenes de la Corte y 2 presunciones que permiten restablecer o a lo menos minimizar ese impacto y ese daño que han sufrido las mujeres en el conflicto armado. Y desde la divulgación y promulgación de ese auto y en el ejercicio de que se cumplan los 13 programas que hoy estamos al 2023 y aún no se ha podido que el gobierno y las instituciones cumplan con esos 13 programas en su cabalidad, en su integralidad. Y es así como nosotras, desde el espacio del Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092, hemos hecho un ejercicio de empoderamiento, de resiliencia, de acompañamiento, de seguimiento en el trabajo de la defensa y el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Por eso, en esa exigibilidad y en esa exigencia, también fuimos amenazadas, fuimos perseguidas y aún seguimos teniendo ese tipo de lesiones en el ejercicio del empoderamiento y de la exigibilidad de derechos, aún seguimos siendo perseguidas, aún seguimos presentando un alto riesgo por nuestras vidas en el tema del empoderamiento y del liderazgo. Es muy difícil que la institución cumpla, siempre nos toca que decimos pelearla, guerrearla para los mínimos derechos y más de las mujeres en Colombia. Siempre decimos quién sufre más, la madre de un policía, la madre de un militar, la madre de un guerrillero, la madre de un paraco, un paramilitar. Bueno, ¿qué madre se le puede medir más su dolor al perder su hijo? Yo creo que a todas las madres nos duele por igual porque son nuestros, no hay diferencia. Y ahí es donde nos damos cuenta que, que realmente en nuestro país se necesita eso, la reconciliación, el reconocimiento y la dignificación de las víctimas en Colombia. Eso mismo, señora Gladys, le iba a preguntar yo. Le iba a preguntar qué tan protagónica es la figura de la mujer víctima dentro del conflicto armado. Y le iba a preguntar qué pasa ahora con esas leyes. O sea, si funcionan,
las leyes al pie de la letra. O sea, cualquier mujer víctima hoy por hoy sabe que al agarrar un reglamento en Colombia que hable de conflicto armado, busca el parágrafo del capítulo, el punto, el asterisco que habla de mujeres, sabe que esa ley se va a cumplir al 100% o todavía nos falta apretar mucho más. Nosotras como el grupo del auto fuimos reconocidas como sujetas de reparación colectiva por todos esos daños que sufrimos mientras eh, promulgábamos y difundíamos el auto y estamos en todo el tema del empoderamiento y del liderazgo, inclusive de la política pública, del COMPES 3784, de la ley 1257, de la ley 1719, de la misma ley 1448, 4800 y 1448. Es como logramos tantas leyes, tantas cosas, el programa de prevención y protección a mujeres lideresas. Y ha sido muy difícil que a esos programas les asignen recursos. Y uno con la ley y sin recurso, pues no tenemos nada. Es el esfuerzo de las mujeres, el trabajo de las mujeres. Y en Colombia, inclusive para los derechos de víctimas como tal, hay que hacer ejercicios de derecho, de petición, de incidencia, de interlocución con la política pública para víctimas, de la exigibilidad, del cumplimiento. Y la verdad, una víctima en su derecho a la vivienda, en su derecho a un empleo, porque no es lo mismo una víctima del conflicto armado campesina, una mujer de arraigo. Hay muchas clases de víctimas en estos contextos de víctimas del conflicto armado, pero no es lo mismo una víctima que sufre unos hechos de pronto con un buen sueldo o con una profesión, a lo que sufren las mujeres campesinas o las mujeres de los territorios que tienen otras labores y otros roles en su vida. Claro. ¿Cómo nos puede, más específico de lo que ya ha dicho, que ha sido pues muy completo escucharla a usted, todo lo que ya ha dicho en estos momentos, pero ¿cómo describe usted su proceso de pasar de ser mujer víctima que vivió la toma Arboleda Caldas, que fue desplazada por el conflicto armado en Colombia, a consejera distrital de paz, reconciliación, convivencia y transformación del conflicto por el derecho y defensa de la mujer? Ese proceso de pasar de ser mujer víctima a consejera distrital de paz, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que el mismo dolor y la misma tristeza, la impotencia y el deseo de que lo que uno vivió y lo que tantas personas vivieron en mi territorio y en la gran mayoría del territorio colombiano no se repita. Y es apostarle a un camino diferente, a la confrontación, a la amenaza, a todos estos hechos que hoy hay mujeres y mucha población en Colombia que todavía piden dónde están sus muertos, eh, el secuestro, la desaparición forzada, el asesinato, el homicidio, tantos hechos victimizantes que cada uno y cada una han vivido esa experiencia y es esa frustración, ese volver a comenzar de ceros, de saber que en algún momento de su vida usted no tenía ni con qué comprarle un pan a sus hijas para que comieran después de salir del territorio. Todo esto permite que salga esa fuerza, no sé cómo decirle, es una fuerza hasta rara, porque yo creo que si hoy yo dejo de hacer lo que hago, que todos sabemos y que en nuestro país defender derechos humanos nos puede costar la vida y que esto no tiene lucro de nada, sino al contrario, defender derechos humanos también nos lleva, digamos, a muchas otras instancias, pero creo que esa misma impotencia, todo este dolor y silencio, eh,
nos da la fuerza, nos da la resiliencia, nos da la valentía de que sí, un día nos tocó perderlo todo, pero que la vida, que es lo más importante, y que tenemos la voluntad, la fuerza, el amor para continuar, para apostarle a un país diferente, para que nuestras hijas, nuestros nietos, nuestra familia y los que viven allá en el campo y los que están en sus territorios tengan otra oportunidad. Yo soy muy confiada y tengo muchísimas esperanzas de que un día Colombia busque la reconciliación, busque la paz, yo creo que alguien dice, pero es que ¿cuál paz hay? ¿Y de cuál paz hablan? Yo pienso que la paz es como el amor. La paz es algo, es un símbolo muy grande. Eh, es como como algo que no se puede tocar, pero cada individuo lo siente, lo lleva, y que cada persona contribuye a eso. Si yo tengo buenas prácticas de no hacer daño a nadie, de trabajar por el país, de no hablar de tanto de guerra, de odios, eso contribuye a que algún día podamos vivir en esa tranquilidad. Y si hay garantías, hay igualdad, hay inversión en nuestro país, si llegan las escuelas, si llega el médico, si cambiamos la mata que mata por los cultivos aprovechables, sostenibles, si el Estado llega allí donde solamente llega el malvado que te dice, yo te doy la alimentación para tu hijo, pero siémbrame esto, si empezamos a cambiar que sea el Estado el que vaya y le dé esa oferta a las familias campesinas, a los que no tienen que comer allí, a los que se les dé garantías de vías de transporte, que se respeten sus ríos, que se respeten su naturaleza, seguramente algún día alguien entenderá qué es la paz. Señora Gladys, Señor. y actualmente, ¿cuáles son los avances que hay a nivel de leyes, a nivel de instituciones? ¿Cómo vamos con las apuestas de esas mujeres lideresas víctimas del conflicto para la protección, para la restauración de derechos como madres, cabezas de familia, amas de casa, ciudadanas colombianas? ¿Cómo vamos con esas apuestas? ¿Qué hay hoy por hoy? ¿Qué avances, de qué podemos hablar al respecto de lo que se esté peleando ahorita y los pasos importantes que se están dando? Bueno, yo creo que si miramos, pues la resolución 1325 nos da el derecho de participar en la resolución de conflictos, de las negociaciones del conflicto con los grupos armados en Colombia. Y ahí la mujer empieza un papel muy protagónico, difícilmente reconocido, porque siempre nos han tenido que las mujeres somos para la casa y para otros roles, menos para estar en la política, menos para estar en las calles, menos para levantar nuestra voz. Cambiar todo eso, desde ahí ya hay un incumplimiento de los derechos de la mujer y desde los derechos como civil, como ciudadana y como civil en un país. El acuerdo de paz recoge muchísimos de los tratados, de las resoluciones, de las diferentes leyes que existen en nuestro país. Y yo siempre digo que hay muchísimas apuestas políticas. Llega un gobierno, llega el otro, se va el uno, se va el otro y cada uno trae su plan de gobierno, pero el acuerdo de paz va a estar aquí. Y si nos ponemos a revisar qué hay en el acuerdo de paz, por ejemplo, para mujeres en desarrollo rural, en participación política, en víctimas, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que hay para implementar, que hay para avanzar, que hay para trabajar y que eso posiblemente puede ayudar. No va a ser la varita mágica ni la panacea, pero sí el inicio de que realmente se dignifique el trabajo, la labor y a la mujer en Colombia. Vuelvo y digo, no es la solución, pero sí contribuye muchísimo a que conocer el acuerdo de paz y que los gobiernos implementen realmente esto permita. Tuvimos un gobierno que tuvimos un retroceso
terrible en el acuerdo de paz y en lo que es los derechos de las mujeres y todas estas leyes y programas que hay para el desarrollo social y los derechos en Colombia. Apreciada Gladys, muchísimas gracias por esto tan maravilloso. Y pues bueno, yo hago lo Por posible, ¿no? Señora, Que yo hago lo posible. pero lo hace muy bien porque yo ahorita estoy estudiando, voy a comenzar a estudiar porque sí quiero profesionalizarme en una licenciatura en Derechos Humanos y Trabajo Comunitario. A ver si de pronto calificarme nos ayuda un poco más al tema de todo esto, pues nunca es tarde para estudiar y yo creo que el mismo conflicto y las mismas faltas de oportunidad no permitieron que nosotras diéramos más, o bueno, no sé, de que fuera otra manera, pues no es lo mismo uno con un doctorado, con una maestría, que de una u otra manera el conflicto armado entorpeció muchas cosas en nuestras vidas. adelante. Muchas gracias. Fue un placer. Me muestra la grabación, por favor. Total. Pero, ahora sí me van a enterrar. Ave María. Usted sabe que está rodeada de personas que de verdad sacan el pecho por usted, meten la mano en el fuego por usted, porque a mí me hablaron muy bien del trabajo que usted ha realizado. Ahora, poner en una balanza lo que me dijeron con lo que le acabo de escuchar a usted como mujer, como víctima, como colombiana. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa, muy enriquecedora. Sinceramente, le agradezco de todo corazón el hecho de haber sacado el rato de estar acá, de aceptar la entrevista. De verdad, muchas gracias. Bueno, espero no haberlo decepcionado y ya me están regañando porque me volé el evento. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias. No le quito más tiempo. Dios me la bendiga. Mil gracias por todo. Estamos en contacto y nada, nos vemos entonces en YouTube. Le paso el enlace cuando ya todo esté listo. Muchas gracias. Oh, gracias. Que esté muy bien.